Díaz Hernández. Representantes de Campeche en el 10º Parlamento de las Niñas y Niños de México 2017, organizado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, respectivamente en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, le damos la bienvenida al licenciado Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Campeche. Sean bienvenidos. Compañeros diputados, celebraremos este día la 19ª sesión del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, bajo el siguiente orden del día. Primero, pase de lista. Segundo, declaratoria de existencia de quórum. Tercero, apertura de la sesión. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa para modificar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado con el fin de abonar a la sana división de poderes, fortalecimiento al Poder Judicial en el Estado, incluyendo la creación del Consejo de la Judicatura Estatal, promovida por el Partido Morena. Iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Campeche, para establecer el sistema estatal anticorrupción, promovida por los diputados Silverio del Carmen Cruz Quevedo, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, Eliseo Fernández Montúfar, María Asunción Caballero May, Jaime Muñoz Morfín, Carlos Ramiro Sosa Pacheco y Rosario de Fátima Gamboa Castillo del Partido Acción Nacional. Iniciativa para reformar los artículos 755, 757 y 758 y adicionar una fracción sexta al artículo 756 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche para incorporar la figura de violencia política contra las mujeres, promovida por las diputadas Laura Vaqueiro Ramos, María Asunción Caballero May, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Elia Ocaña Hernández, Marta Albores Avendaño, María del Carmen Pérez López, Alejandrina Moreno Barona, Adriana de Jesús Avilés Avilés, Ana Graciela Crisante Villarino, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Marina Sánchez Rodríguez, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, Eda Marlene Ushol, Guadalupe Tejocote González, Iliana Janet Herrera Pérez y Ángela del Carmen Cámara Damas. Punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado a que genere las condiciones para la concientización de los empleadores asentados en el municipio del Carmen y se contrate preferentemente a ciudadanos carmelitas e implemente acciones inmediatas de empleo temporal en beneficio de las familias del municipio de Carmen, promovido por el diputado Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Protección Civil, a la Gerencia Local de Comisiones Nacional Forestal y al Honorable Ayuntamiento del Calquiní, informar a este Poder Legislativo sobre la situación actual de los incendios que se registran en la Reserva de los Petenes y las acciones que se están realizando para su prevención y control, promovida por los diputados Carlos Ramiro Sosa Pacheco, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, María Asunción Caballero May, Jaime Muñoz Morfín, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, Eliseo Fernández Montúfar y Rosario de Fátima Gamboa del Partido Acción Nacional. Sexto, lectura, debate y votación de dictámenes correspondiente a dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por los diputados
José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández, del Partido Nueva Alianza. Séptimo, lectura y aprobación de minutas de ley. Noveno, asuntos generales. Noveno, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito al primer secretario se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputada Avilés Adriana. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputado Castillo Rosado Ernesto. Diputada Serreina Aurora Candelaria. Diputada Crisanti Villarino Ana Graciela. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Diputado Durán Montero Martín. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Diputado Fernández Montúfar Eliseo. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputada Herrera Pérez Iliana Yanet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputado Martínez Aque Carlos Enrique. Diputado Martínez Quijano Freddy Fernando. Presente. Diputado Méndez Lanz Ramón Martín. Diputada Moreno Varona Alejandrina. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputada Ocaña Hernández Elia. Diputado Peralta May Luis Ramón. Diputado Ortega Yiteras Manuel Alberto. Diputada Pérez López María del Carmen. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Presente. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Diputado Sansores Julio Alberto. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Diputada Tejocote González Guadalupe. Diputada Ushol Eda Marlene. Diputada Presidenta, se encuentran presentes 32 diputados, por lo tanto existe quórum. Los diputados Durán Montero Martín, Martínez Aguilar Andrea del Carmen y el diputado Peralta May Luis Ramón solicitaron permiso para no asistir a esta sesión. Para efecto de proceder a la declaración de la apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11:22 del día 1 de junio de 2017,
Se abre la 19ª sesión del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura del Congreso del Estado. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, se ha recibido 1. La circular número 26, diagonal 2017, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Yucatán. 2. El oficio número CE, diagonal SG, diagonal 0946, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 3. La circular número HCE, diagonal DAFP, diagonal C, guión 0099, diagonal 2017, remitida por el Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Circular número 26-2017, Honorable Congreso del Estado de Campeche, Campeche, presente. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29 y 30, fracción quinta de la Constitución Política, y 14 y 34, fracción cuarta y 15ª de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, ambas del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a ustedes que en esta fecha se declaró formalmente la apertura del primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente a su segundo año de ejercicio constitucional de esta 61ª legislatura del Estado de Yucatán, así como la clausura del mismo. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales que corresponda. Atentamente, Mérida, Yucatán, 4 de mayo de 2017, diputado Daniel Jesús Granja Peniche, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, diputado Ramiro Moisés Rodríguez Briceño, secretario de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, diputada Verónica Noemí Camino Farjat, secretaria de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Oficio número CE, diagonal SG, diagonal 0946, diagonal 17, Tepic, Nayarit, 25 de abril de 2017. Ciudadanos secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche, en cumplimiento a la resolución dictada por la 31ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, comunico a usted copia del acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria de fecha 25 de abril del 2017, mediante el cual se emite un respetuoso exhorto a las legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana que aún no lo hayan hecho, para que establezcan en sus respectivos marcos jurídicos la participación de los menores de edad cuando se desarrolle un juicio en el que se definan las relaciones paterno-filiales y se elimine la discriminación de un género para obtener la guarda y custodia de los menores. Sin otro particular, hago propicio la ocasión para expresarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, maestro Carlos Rubalcaba Quintero, secretario general. Circular número HCE, diagonal DASP, diagonal C, guión 0099, diagonal 2017, Villahermosa, Tabasco, 24 de abril de 2017. Ciudadano diputado presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. Por instrucciones del presidente del Honorable Congreso del Estado y con fundamento en el artículo 88, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito comunicarle que en sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de abril del año en curso,
La mesa directiva del Honorable Congreso del Estado emitió las siguientes declaratorias. Primero, la nueva conformación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Segundo, la nueva conformación de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Tercero, la nueva conformación de la Junta de Coordinación Política en la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Sin otro particular, me es grato enviarles saludos cordiales. Atentamente, licenciado Renato Arias, director. Diputada Presidenta, se ha dado lectura a la correspondencia enviada. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibido correspondientes. Usted mismo continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para modificar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado con el fin de abonar a la sana división de poderes, fortalecimiento al Poder Judicial en el Estado, incluyendo la creación del Consejo de la Judicatura Estatal, promovida por el Partido Morena. Iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Campeche para establecer el sistema estatal anticorrupción, promovida por los diputados Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, Eliseo Fernández Montúfar, María Asunción Caballero May, Jaime Muñoz Morfín, Carlos Ramiro Sosa Pacheco y Rosario de Fátima Gamboa Castillo, del Partido Acción Nacional. Iniciativa para reformar los artículos 755, 757 y 758 y adicionar una fracción sexta al artículo 756 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para incorporar la figura de violencia política contra las mujeres, promovida por las diputadas Laura Vaqueiro Ramos, María Asunción Caballero May, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Elia Ocaña Hernández, Marta Albores Avendaño, María del Carmen Pérez López, Alejandrina Moreno Barona, Adriana de Jesús Avilés Avilés, Ana Graciela Crisanti Villanino, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Marina Sánchez Rodríguez, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, Eda Marlene Ushol, Guadalupe Tejocote González, Iliana Janet Herrera Pérez y Ángela del Carmen Cámara Damas. Punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado a que genere las condiciones para la concientización de los empleadores asentados en el municipio de Carmen y se contrate preferentemente a ciudadanos carmelitas e implemente acciones inmediatas de empleo temporal en beneficio de las familias del municipio de Carmen, promovido por Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Protección Civil, a la Gerencia Local de la Comisión Nacional Forestal y al Honorable Ayuntamiento de Calquiní, informar a este Poder Legislativo sobre la situación actual de los incendios que se registran en la Reserva de los Petenes y las acciones que se están realizando para su prevención y control, promovida por los diputados Carlos Ramiro Sosa Pacheco, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, María Asunción Caballero Main, Jaime Muñoz Morfín, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, Eliseo Fernández Montúfar y Rosario de Fátima Gamboa Castillo, del Partido Acción Nacional. Documentación que obra para lo conducente. Tercera secretaria, procede a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Ciudadanos y diputados integrantes de la mesa directiva presentes. Los suscritos Carlos Enrique Martínez Aque, Adriana de Jesús Avilés Avilés y Andrea del Carmen Martínez Aguilar, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción segunda y 47 de la Constitución Política, así como el propio numeral 47, fracción primero y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, venimos por medio del presente escrito a presentar una iniciativa con proyecto de decreto para modificar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Campeche con el fin de abonar a la sana división de poderes, fortaleciendo al Poder Judicial en el Estado, incluyendo la creación del Consejo de la Judicatura Estatal. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. El principio de división de poderes ha estado presente en todas las referencias constitucionales de nuestro país, desde la Constitución de Cádiz de 1822, la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824, la Constitución de 1857, hasta la vigente de 1917. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 46 de nuestra Constitución Federal, misma que señala: artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo. Este precepto se recoge de manera literal en nuestra Constitución local, específicamente en los artículos 26 y 27 de la Constitución del Estado, mismos que estipulan: artículo 26. El poder público del Estado se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 27. No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. La división de poderes es, pues, la esencia de la organización política en nuestro país. Como se puede notar, el constituyente local recoge la misma inquietud del ámbito federal respecto a la necesidad de delimitar de manera puntual las bases sobre las que debe descansar el ejercicio del poder público en nuestro Estado. A todas luces se trata de evitar en la mayor medida la acumulación excesiva de poder en un individuo cuando se trata del Ejecutivo o de una colectividad, como es el caso del Poder Legislativo. Sin embargo, las propias disposiciones constitucionales locales, bajo los preceptos que rigen actualmente, desnudan que en el caso del Poder Judicial del Estado, éste se encuentra en franca posición de menoscabo en su autonomía, sobre todo cuando es el titular del Ejecutivo Estatal quien tiene bajo su potestad y voluntad determinar quiénes, a su juicio, deben conformar el máximo tribunal jurisdiccional del Estado y por ende represente del Poder Judicial en Campeche. Para darnos cuenta de lo anterior, basta revisar el método de selección de magistrados que se consagra en los artículos 78 y 81 vigentes en nuestra Constitución local. Dicho sometimiento a la voluntad del Ejecutivo encuentra mayores excesos cuando es el gobernador del Estado quien puede promover la destitución de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, como lo establece el artículo 86 de la Constitución del Estado, lo cual sin lugar a duda va en detrimento de franca división de poderes que debe prevalecer. La situación imperante ha hecho posible que en reiteradas ocasiones se utilicen las vacantes magistrados de Tribunal Superior como meros espacios para premios de consolación política, llegando al extremo de presidir nuestro máximo tribunal ciudadano totalmente ajeno a la función jurisdiccional con pertenencia clara a grupos de poder y filas político-partidistas que van en detrimento de la función jurisdiccional y de impartición de justicia. Aunado a lo anterior, y para complementar esta iniciativa, tenemos que señalar que con la conformación actual del Poder Judicial del Estado, difícilmente se podrá revertir la dinámica de rezago histórico en la resolución de asuntos, es decir, la función jurisdiccional de impartición de justicia, que debe ser la principal de quienes conforman el Pleno del Tribunal Superior, encuentra severos distractores cuando es el mismo Pleno el encargado de vigilar, administrar y sancionar y supervisar la actuación del propio Poder Judicial, haciendo deficiente su función fundamental, que es la jurisdiccional. Por ello, un Consejo de la Judicatura Estatal que se encargue de la vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial del Estado resulta indispensable si se pretende fortalecer a este poder constitucional en cuanto a su autonomía e independencia.
La creación de los órganos denominados Consejo de la Judicatura tienen su antecedente en las reformas inherentes al Poder Judicial en el año de 1994. En aquel entonces fue creado el Consejo de la Judicatura Federal con el objetivo de separar a los órganos jurisdiccionales de tareas administrativas, establecer mecanismos de control y supervisión de toda la estructura institucional y finalmente evitar indeseables vínculos de subordinación y dependencia, clientelismo, producto de la facultad para nombrar y destituir a los inferiores jerárquicos. Aunado a lo anterior, a dicho órgano le fue conferida la función de administrar la carrera judicial. Por ello, la pretensión de crear el Consejo de la Judicatura Estatal tiene como objeto primordial dejar claras las diferencias entre la función jurisdiccional y las administrativas al interior del Poder Judicial, y con ello lograr la mayor eficiencia de ambas. No menos importante es resaltar que al conferirse al Consejo la función de impulsar y fortalecer la carrera judicial, tendrá como consecuencia funcionarios judiciales dotados de mejores herramientas técnicas y doctrinarias para el ejercicio de sus funciones, sobre todo en tiempos actuales de cambios profundos en los métodos de impartición de justicia, y con ellos garantizar de mejor manera el acceso pleno a la justicia a los ciudadanos campechanos. A su vez, será posible alcanzar mejores estándares de transparencia y rendición de cuentas al interior del Poder Judicial del Estado. Expuesto lo anterior, es dable dejar en claro las siguientes consideraciones. 1. Que la presente iniciativa pretende reformar sustanciales a la Constitución Política del Estado con el fin de acotar de manera puntual la injerencia del Poder Ejecutivo a través de su titular en las designaciones y remociones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, fortaleciendo con ello la autonomía de este Poder Constitucional. 2. Que con las reformas planteadas se privilegie el conocimiento y la carrera judicial como requisitos fundamentales para ser magistrados, inhibiendo con ello la vieja práctica de convertir al Poder Judicial en centro de pagos de favores políticos. 3. Que la iniciativa lleva como finalidad evitar también que se utilice la justicia para dirimir rencillas de grupos de poder, quienes utilizan la justicia como medio para venganzas y castigos contra adversarios políticos en detrimento de la función jurisdiccional imparcial que debe prevalecer en la noble y delicada tarea de impartir justicia. 4. Que las reformas constitucionales planteadas pretenden la creación del Consejo de la Judicatura Estatal, órgano que será el encargado de las funciones de vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial del Estado, excluyendo las facultades jurisdiccionales de magistrados y jueces, logrando con ello mayor eficiencia en las funciones jurisdiccionales que deban ser las que acaparen la mayor atención de magistrados y jueces y al mismo tiempo eficiencia administrativa a cargo del mencionado Consejo de la Judicatura Estatal. 5. Que las reformas buscan hacer más expedita la impartición de justicia en beneficio de los ciudadanos y lograr que en nuestro Estado contemos con un Poder Judicial moderno, fortalecido y preparado para afrontar los retos que imponen los nuevos tiempos en la materia que da sustento a su existencia. Por lo anteriormente expuesto a ustedes, compañeros diputados, conforme a lo dispuesto en el artículo 54, fracción cuarta, párrafo cuarto, artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ponemos a consideración la siguiente minuta con proyecto de decreto para modificar los artículos 54, 71, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88 y adicionar los artículos 77 bis y 88 bis, todo de la Constitución Política del Estado de Campeche. Protesto lo necesario. San Francisco de Campeche, 19 de mayo del 2016. Carlos Enrique Martínez Aque, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Adriana de Jesús Avilés Avilés, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Andrea del Carmen Martínez Aguilar, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad.
para su estudio y dictamen. Cuarto secretario, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado presentes. Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, en el ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, 47, fracción 1, 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley para reformar la Constitución Política del Estado de Campeche para establecer en el Estado el sistema estatal anticorrupción, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Siendo algo que los ciudadanos esperan de sus autoridades y obligación de los funcionarios y servidores públicos el correcto manejo del recurso, así como que éste sea destinado íntegramente en las obras de beneficio social que extienden las necesidades más apremiantes e inmediatas del pueblo mexicano. Se han hecho esfuerzos y creado instrumentos legales y establecido instituciones que se encargan de la vigilancia del ejercicio del gobierno. Sin embargo, aun contando con esas normas e instituciones como lo son la Auditoría Superior de la Federación y del Estado, e igualmente las Contralorías Internas, los escándalos de corrupción e impunidad de los que se tiene noticia superan en número y por mucho los casos a los que se llega a concretar una sanción ejemplar y a la recuperación de los recursos desviados o ya de plano robados de las arcas públicas. Y en ese sentido los esfuerzos legislativos, tanto en el ámbito federal como en el local, no deben de parar, y ese es el espíritu de la presente iniciativa. Se hace necesaria y obligatoria en un plazo fatal del 17 de julio próximo que quede debidamente establecido en el Estado el sistema estatal anticorrupción, y para ello se deberán hacer las adecuaciones necesarias en nuestra Constitución local y legislación secundaria mediante la que se dé forma y diseño a instituciones y órganos, dotación de nuevas atribuciones, eliminación de candados legislativos que impidan la pronta y oportuna intervención de los órganos técnicos de fiscalización, todos ellos para una efectiva rendición de cuentas y persecución de actos de corrupción. Mediante la presente iniciativa se pretende establecer las bases constitucionales para dotar de atribuciones expresas, en primera instancia, el Poder Legislativo del Estado para expedir leyes sobre responsabilidades de servidores públicos, así como sus sanciones y persecuciones de aquellos que hayan incurrido en falta, y para nombrar a los encargados judiciales de aplicar dichas sanciones, y de los controladores internos de los órganos autónomos que conforme esta institución y utilice recursos públicos. Se trata también de redefinir los principios bajo los cuales se lleva a cabo la función de fiscalización, eliminando los principios de anualidad y posterioridad, lo que permitirá que las revisiones puedan practicarse en cualquier tiempo, incluso en el momento en que se esté cometiendo la irregularidad, pues se elimina la ventaja que tenían los malos servidores públicos de encontrarse protegidos por ambos principios o candados legislativos que limitan la pronta intervención de los órganos técnicos de fiscalización, los que quedarán facultados para imponer las sanciones administrativas que determine la ley secundaria y presentar las denuncias por actos de corrupción que se detecten que se detecten o de los que tengan conocimiento por denuncias de particulares ante la Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción para una sanción ulterior por el Tribunal de Justicia Administrativa en su caso. Se crea el Tribunal de Justicia Administrativa y de Fiscalización de Combate a la Corrupción, órganos encargados de la investigación y sanción de faltas graves de servidores públicos e inclusive de particulares que participen en actos que afecten la hacienda pública. El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá autonomía constitucional, dependencia y plenitud de jurisdicción conforme las bases de organización y competencia material que se le asignen. Se prevé mediante un transitorio que los actuales magistrados de la Sala Administrativa funjan como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa exclusivamente por el tiempo por el que hayan sido nombrados.
Para los servidores públicos se establece la obligación de presentar su declaración fiscal y de intereses, además de la patrimonial, ante las autoridades competentes y que deberá ser pública. Se establece el Sistema Estatal Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Se contará con el Comité Coordinador, que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Local de Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal, responsable del control interno, por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del organismo garante de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como de un representante del Consejo de la Judicatura, otro del Comité de Participación Ciudadana, integrado por 5 ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, y serán designados por el voto de las 2/3 partes de los miembros de este Congreso. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, San Francisco de Campeche, a 20 de abril del 2017, diputado Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, diputado Eliseo Fernández Montúfar, diputada María Asunción Caballero May, diputado Jaime Muñoz Morfín, diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco y diputada Rosario de Fátima Gamboa Castillo. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio y dictamen. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la tercera iniciativa de cuenta. Ciudadanos, diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. Quienes suscriben la presente legisladoras integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Acción Nacional y de las representaciones legislativas de los partidos Nueva Alianza y de la Revolución Democrática y de las diputaciones independientes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche, y con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 755, 757 y 758 y se adiciona una fracción sexta al artículo 756 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche para incorporar la figura de violencia política contra las mujeres al tenor de la siguiente exposición de motivos. Es un hecho sin precedentes en la historia del Poder Legislativo del Estado de Campeche que la 62ª legislatura esté constituida por mayoría de diputaciones representadas por mujeres, para ser exactas 19 legisladoras de las diversas corrientes e ideologías políticas existentes en nuestro Estado. Pero mayor aún es el logro de haber construido consensos para impulsar en esta legislatura una agenda política conjunta de diputadas. Agenda que, entre otros asuntos de indiscutible interés social, impulsa la incorporación y reconocimiento en el marco jurídico del Estado de la figura de violencia política contra las mujeres. De innegable trascendencia resulta que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizadas en el 2014 en materia electoral, fue una de las más importantes reformas políticas electorales que fortalecieron nuestra democracia, incorporando la visión de igualdad de género, entre otros aspectos, pues permitió que la paridad política fuera un principio asentado en nuestra propia Constitución y en la legislación de la materia. Este nuevo marco normativo
abrió los espacios para que las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado pusieran sobre la mesa de discusión temas de relevancia como lo es el reconocimiento de la violencia política de género, entendida como cualquier acción, conducta o omisión, entre otros, basada en el género que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir derechos políticos, pues conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. Si bien es cierto, el Congreso del Estado tomó una importante decisión al aprobar el día 3 de abril del 2014 el decreto número 126, por el que se incorpora a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Campeche. El concepto de violencia política contra las mujeres, estableciendo disposiciones normativas específicas sobre violencia política, brindando un margen de actuación más amplio, preciso y concreto a las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales en garantía de los derechos de las mujeres. Corresponde ahora a esta legislatura dar el siguiente paso para que esa figura jurídica transite a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, a través del establecimiento de un mecanismo que permita la protección de los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna Federal y los diversos tratados internacionales en materia, como lo es el derecho a la igualdad de género y la no discriminación en el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Las motivaciones para la incorporación de este mecanismo jurídico en nuestra ley electoral se explican por sí mismas, en virtud de que, por un lado, permitirá a las mujeres hacer efectivos sus derechos políticos electorales y, por otro, hacer frente a la violencia política por cuestiones de género. Lo anterior tiene sustento en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que reconocen que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario en las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser electas en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. En consecuencia, los estados deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. Todo ello en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia. Nuestra Constitución Federal no es ajena al contenido de tales instrumentos internacionales, pues reconoce también el principio de la igualdad para el ejercicio de los derechos políticos electorales, mismos que se encuentran contenidos en su artículo 35. Además, establece como principio rector del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Y aún más, por tratarse de derechos humanos, a estos principios se suman el de pro persona, el de no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad
por lo que cuando se traten casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecida por los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos dejar de lado el hecho de que las reformas electorales y la interpretación judicial, así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres a nivel nacional e internacional. Sin embargo, persisten cuestiones estructurales como la violencia política que obstaculiza el ejercicio de dichos derechos y que constituye un reflejo de la discriminación y de los estereotipos de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito público. En tal virtud, y dado que la violencia política impacta en los derechos humanos de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular o puesto de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público, y repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casillas, es que resulta necesario legislar en materia de violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político electoral. Por lo tanto, resulta necesario construir un concepto de violencia política y, sobre todo, proceder a su regularización, porque no basta solamente con reconocer el derecho de las mujeres a no ser víctimas de violencia, sino que debe establecerse el andamiaje jurídico para que las mujeres puedan contar con los instrumentos necesarios para defender sus derechos políticos, impidiendo conductas que los frenen u obstaculicen, y que aquellos que ejercen violencia política contra ellas puedan ser sancionados. Es por lo que se propone reformar los artículos 755, 757 y 758 y adicionar una fracción sexta al artículo 756 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para ampliar las hipótesis bajo las cuales procede el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano campechano, a fin de establecer los supuestos de violencia política. Lo anterior por considerar que dicho juicio es un medio de impugnación, a través del cual las ciudadanas y los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos políticos electorales, así como de todos aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con estos, bajo el razonamiento jurídico manifestado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si una persona tiene el derecho a ser votado, también tendrá derecho a ejercer el cargo para el cual fue electo. Es preciso destacar que en la construcción de esta iniciativa de modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, las diputadas contamos con la orientación especializada del Instituto Electoral del Estado de Campeche y del Tribunal Electoral del Estado, por conducto de sus respectivas presidentas, la ciudadana licenciada Mayra Fabiola Bojorquez González y Mirna Patricia Moguel Ceballos, que hicieron aportaciones invaluables para la construcción de un marco normativo que permita que en nuestro Estado se proteja a las mujeres candidatas electas y en función pública, con la finalidad de que se les garantice el ejercicio de sus derechos políticos, así como la eliminación de actos, conductas y manifestaciones que las discrimine y afecte, pero específicamente para afianzar
su incursión en el ámbito público y que ésta se realice en ambientes estructurales libres de violencia política. Por los razonamientos expuestos, se somete a la consideración de esa soberanía para su análisis y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa con proyecto de decreto. Atentamente, San Francisco de Campeche, Campeche, a 29 de mayo de 2017, diputada Laura Vaqueiro Ramos, diputada María Asunción Caballero May, diputada Leticia del Rosario Enrique Cachón, diputada Elia Ocaña Hernández, diputada Marta Albores Avendaño, diputada María del Carmen Pérez López, diputada Alejandrina Moreno Varona, diputada Adriana de Jesús Avilés Avilés, diputada Ana Graciela Crisanti Villarino, diputada Rosario de Fátima Gamboa Castillo, diputada Marina Sánchez Rodríguez, diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, diputada Eda Marlene Uchol, diputada Guadalupe Tejocote González, diputada Ángela del Carmen Cámara Damas, diputada Ileana Yanet Herrera Pérez, diputada Andrea Martínez Aguilar. Diputada Presidenta, se ha dado lectura a la propuesta indicada. Diputada Presidenta, informándole que también se incorpora a esta sesión el diputado Luis Ramón Peralta May. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad para su estudio y dictamen. Tercer secretaria, proceda a dar lectura a la cuarta propuesta de cuenta. Ciudadanos, diputados, secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado presentes. El suscrito integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, 47 fracción segunda y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, vengo a someter a consideración del Pleno la propuesta de punto de acuerdo al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Es una preocupación constante de los representantes populares la grave crisis del empleo que se vive en Ciudad del Carmen, desde la caída de la actividad petrolera y en espera de la reactivación económica como resultado de la declaratoria de la zona económica y los estímulos fiscales decretados para ella. Día a día la desesperación va en aumento, los días pasan y no vemos que las cosas mejoren. Al menos en nuestro diario caminar es lo que los ciudadanos carmelitas nos están mencionando y demandando. Es en ese tenor que en días pasados presenté un punto de acuerdo para exhortar al titular de Obras Públicas para que en los contratos de obra que se celebren con la empresa o empresas ganadoras de la licitación del puente de la Isla Aguada, se conviniera con las constructoras el empleo de mano de obra carmelita, el cual fue aprobado por unanimidad por esta legislatura. Y continuando con la búsqueda de alternativas para que los espacios de empleo que se generen en las empresas asentadas en territorio del municipio de Carmen sean preferentemente para ser ocupados por carmelitas, es que vengo a proponer al Pleno que se exhorte a la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado para que en ejercicio de sus atribuciones y siendo la encargada de formular y conducir la política laboral en el Estado, conforme a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y acorde a la legislación y normatividad vigente en la materia, genere las condiciones necesarias para la concientización de los empleadores asentados en el municipio del Carmen. Llámense sector público o privado y se contrate preferentemente a ciudadanos carmelitas. De igual manera, siendo la encargada de formular y ejecutar el Programa Estatal de Empleo, considere las necesidades apremiantes de la isla e implemente acciones inmediatas de empleo temporal en beneficio de las familias del municipio del Carmen. Por lo expuesto, presento una proposición de obvia y urgente resolución al tenor del siguiente punto de acuerdo. Único. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones genere las condiciones para la concientización de los empleadores asentados en el municipio del Carmen y se contrate preferentemente a ciudadanos carmelitas e implementen acciones inmediatas de empleo temporal en beneficio de las familias del municipio del Carmen.
dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 16 días del mes de mayo de 2017. Atentamente, diputado Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo. Diputada Presidenta, he dado lectura a la propuesta indicada. De conformidad con el contenido de la propuesta, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de trámites. Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano derecha. Primer secretario, contabilice la votación y anuncie sus resultados. Diputada Presidenta, la propuesta ha sido calificada por mayoría. Una vez dispensado de más trámites, el tema que nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse manifestar si aprueban la referida propuesta en los términos planteados. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidium. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Ramón Peralta, a favor. María del Carmen Pérez López, a favor. Rosario Gamboa, a favor. Freddy Martínez Quijano, a favor. María Cecilia Rodríguez, a favor. Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la propuesta en sus términos. Primer secretario, procede a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírense los comunicados correspondientes. Cuarto secretario, proceda a dar lectura a la quinta propuesta de cuenta. Diputados secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche presentes. El suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado y 72, 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a consideración del Pleno una propuesta de punto de acuerdo y de urgente y obvia resolución para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado, a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado y a la Gerencia Local de la Comisión Nacional Forestal del Gobierno Federal, CONAFOR, y al Ayuntamiento de Calquiní, informen a este Poder Legislativo sobre la situación actual de los incendios que se registran en la reserva de los Petenes, hectáreas siniestradas y estatus y afectación de la fauna y flora del área natural protegida. Específicamente en el municipio de Calquiní,
y las acciones que se están realizando para su prevención y control, para la atención oportuna a contingencias ambientales y a la protección de los ecosistemas frágiles, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La reserva de la biosfera de los Petenes es una selva húmeda con costeros en buen estado de conservación, ubicada en el estado de Campeche, considerada un área natural protegida de México desde 1996. Es un ecosistema de gran valor ecológico por su gran diversidad flora y fauna y representa un importante lugar para la anidación y descanso y alimentación de numerosas aves, tanto residentes como inmigrantes. También se localizan especies endémicas, amenazadas, raras o con protección especial. La reserva de la biosfera de los Petenes es una larga y estrecha franja costera, con porciones terrestres y marinas localizadas en la zona costera del norte del estado. En el sureste del Golfo de México. Se ubica dentro de 4 municipios de Campeche: Tenabo, Exelchacán y Calquiní, con 282.858 hectáreas en la reserva. Es la reserva con mayor superficie de protección en el Golfo de México y su límite marino se considera de 12 millas náuticas. La característica más notable del área natural protegida es la presencia de petenes, islas de vegetación arbórea vigorosa asociada a manantiales u ojos de agua que constituyen un hábitat crítico para la fauna silvestre. Estas islas forman asociaciones de vegetación inmersas en una matriz de vegetación baja inundable, las cuales pueden estar constituidas por manglar, selva baja inundable, selva mediana o una mezcla de ellas. Otro ecosistema sobresaliente es el de los pastos marinos presentes en la zona marina de la reserva. Las isletas de los Petenes crecen especies arbóreas de mangle, chechén, cedro americano, caoba, entre otras. Los manglares de borde tienen como predominante el mangle botoncillo. La selva baja se caracteriza por pantanos dulce acuícolas de influencia mareal. Se han registrado al menos 449 especies, de las cuales cobran gran importancia las aves con 295, tanto migratorias como residentes, 65 mamíferos terrestres, 68 peces y 21 de reptiles, además de las muchas especies invertebrados terrestres y acuáticos. Dentro de los mamíferos, en la categoría de riesgo destaca en la porción terrestre el mono araña, el jaguar, el ocelote, el tigrillo, el perro de monte, el oso hormiguero mexicano, el tapir odante, el puerco espín enano peludo mexicano y 2 especies de murciélago. En ciertas épocas del año, específicamente en los meses de sequía, es posible contar con más de 10.000 flamencos que se desplazan diariamente entre los Petenes y la ría Celestún. Existen registros de 21 especies de reptiles. El más sobresaliente reportado por la región es el cocodrilo mexicano. Las playas de la reserva son áreas importantes de arribazón de tortugas carey y tortuga, ambas en peligro crítico de extinción. Anfibios y al menos 47 especies de peces marinos como el boquinete, la sierra del robalo blanco y los moluscos como el caracol y el calamar. El Día Internacional de la Diversidad Biológica, que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 22 de mayo, el tema para el 2017 es la biodiversidad y el turismo sostenible. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas, la biodiversidad celebrada en Cancún en 2016, los representantes de 196 países se comprometieron a implementar acciones para la conserva y usar de manera sostenible la diversidad biológica, incluyendo la integración de las actividades de los sectores productivos y de servicios como el turismo. En el contexto, el fortalecimiento del turismo sostenible en áreas naturales protegidas será clave para reconocer la importancia de esta instrumentación y conservación y detonar acciones que permitan integrar el valor económico del turismo y su contribución a la conservación del uso sostenible de nuestro capital natural. El 24 de mayo de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera la región del estado de Campeche conocida como Los Petenes, y para la cual se busca integrar una planeación regional congruente y coherente para estas áreas naturales protegidas, estableciendo en sus programas de manejo acciones y compromisos que permitan
asegurar la funcionalidad de los ecosistemas que se encuentren geográfica y funcionalmente unidos, tanto en su parte terrestre como en el mar. Objetivos generales y específicos del programa. Objetivo general, constituir el instrumento rector de planeación y regularización que establece las actividades y los lineamientos básicos para el manejo de la administración del área natural protegida. Objetivos específicos. Protección. Definir los criterios de manejo del área natural protegida con el objetivo de mejorar el medio ambiente y controlar su deterioro mediante el aseguramiento de la permanencia y el equilibrio de los procesos naturales que en ella ocurren. Para cumplir con este objetivo deberán realizarse acciones de inspección y vigilancia permanentes para la prevención y sanción de ilícitos, la prevención y el control de incendios, la atención oportuna a contingencias ambientales y la protección de los ecosistemas frágiles. Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la consideración de este honorable Congreso el siguiente punto de acuerdo. A la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda. Primero, se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado, a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, a la Gerencia Local de la Comisión Nacional Forestal del Gobierno Federal, CONAFOR, y al honorable Ayuntamiento de Calquiní, a que informen a este Poder Legislativo sobre la situación actual de los incendios que se registran en la Reserva de los Petenes, hectáreas siniestradas y estatus y afectación de la fauna y flora del área natural protegida, específicamente en el municipio de Calquiní, y las acciones que se están realizando para su prevención y control, para la atención oportuna a contingencias ambientales y la protección de los ecosistemas frágiles. Gírese los comunicados que correspondan. Transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. San Francisco de Campeche, Campeche, 30 de mayo del 2017. Atentamente, diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, diputado Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, diputada María Asunción Caballero May, diputado Jaime Muñoz Morfín, diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, diputado Eliseo Fernández Montúfar y diputada Rosario de Fátima Gamboa Castillo. Diputada Presidenta, he dado lectura a la propuesta indicada. De conformidad con el contenido de la propuesta, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de trámites. Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano derecha. Primer secretario, contabilice la votación y anuncie sus resultados. Diputada Presidenta, la propuesta ha sido calificada por unanimidad. Una vez dispensado de más trámites, el tema que nos ocupa mediante votación nominal, sírvanse manifestar si aprueban la referida propuesta en los términos planteados. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidium.
¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Rosario de Fátima Gamboa Castillo, a favor. Freddy Martínez Quijano, a favor. Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 32 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la propuesta en sus términos. Primer secretario, proceda a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírense los comunicados correspondientes. Primer secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. No pueden dejar. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad relativa a una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva Alianza. Segunda secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente número 383, diagonal 62ª, diagonal 05, diagonal 17. Asunto: iniciativa para reformar el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Promovente, diputados Elia Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán Chi del Partido Nueva Alianza. Congreso del Estado de Campeche, 62ª Legislatura, Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, Palacio Legislativo, Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 23 días del mes de mayo del año 2017. Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reformar el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por los diputados Elia Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán Chi del Partido Nueva Alianza. Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen, resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes antecedentes. Que el día 2 de mayo del año en curso los diputados promoventes presentaron ante el Congreso del Estado la iniciativa citada. 2. Que con fecha 18 de mayo del año en curso se le dio lectura ante el Pleno, quedando a cargo de esta comisión su estudio y dictamen. 3. En ese estado se emite este resolutivo de conformidad con los siguientes considerandos. Primero, que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado. Segunda, que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o acuerdo en términos del artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado. Tercero, con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta comisión es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. Cuarto, que el objeto de la iniciativa es esencialmente facilitar la información que se requiere o que se genera con la actividad parlamentaria,
privilegiando la utilización de los medios electrónicos para optimizar el sistema de información del Congreso del Estado, que permita procesar con oportunidad y confiabilidad las tareas de la legislatura. Quinto, en esa dinámica se propone reformar el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para prever en el texto de ese numeral la disposición expresa de que todo escrito de iniciativa, propuesta o proyecto de ley que se someta a consideración del Congreso, además de los otros requisitos ya establecidos en el referido artículo 72, se acompañará a una versión del mismo en medio electrónico, específicamente en formatos PDF y Word, modalidades digitales que facilitarán el manejo dinámico y confiable de los contenidos legislativos para su proceso parlamentario, así como para su difusión y mejor comprensión. Sexto, dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente atender las propuestas de la iniciativa que nos ocupa, toda vez que la reforma planteada a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado trae consigo la agilización de los procedimientos parlamentarios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se dictamina. Primero, se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo. Segundo, en consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto. Así lo resuelven Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, diputada Laura Vaqueiro Ramos, presidenta; diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, secretario; diputado Julio Alberto Sansores, primer vocal; diputado Manuel Alberto Ortega Yitera, segundo vocal; diputado Carlos Enrique Martínez Aque, tercer vocal. Se ha dado lectura al dictamen indicado. Diputada presidenta. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho de este presidio.
¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Rosario de Fátima Gamboa Castillo, a favor. Freddy Martínez Quijano, a favor. Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 32 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. Los diputados que desean hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. Son cuatro mujeres. Diputada Presidenta, se registraron para asuntos generales las diputadas Alejandrina Moreno Varona, María Asunción Caballero May, Adriana de Jesús Avilés Avilés y la diputada Elia Ocaña Hernández. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Alejandrina Moreno Varona. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Diputados integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado, con su permiso, Presidenta Diputada, compañeras y compañeros, medios de comunicación, público en general, muy buenas tardes. A través de la palabra oral y escrita, las sociedades transmiten ideas, sentimientos, modos de pensar y esquemas de percepción y valoración para consolidar las relaciones entre lengua, pensamiento y cultura. El problema se ubica en las sociedades y culturas cuando a la representación y significación de lo masculino se le asigna un valor superior y universal que invisibiliza y descalifica lo femenino. La importancia de las mujeres en la vida pública y sus nuevos roles implican grandes cambios en el lenguaje, lo cual nos obliga a replantear nuestros hábitos lingüísticos para que respondan a una nueva realidad. El lenguaje incluyente y no sexista en un medio sirve para promover relaciones respecto a la igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres y prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona. La obligación de respetar los derechos humanos, observando los principios de igualdad y no discriminación, se encuentra consagrada en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como lo son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Además, en el ámbito nacional son numerosos los esfuerzos realizados para reconocer los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, entre los que destaca
el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la prohibición de la discriminación, de donde surge la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. Cabe mencionar que entre noviembre de 2015 y marzo de 2016 se llevaron a cabo los diálogos por la justicia cotidiana, en el que participaron más de 200 personas de 26 instituciones de todos los sectores, entre ellos investigadores, representantes de la sociedad civil, académicos, abogados, representantes de organismos autónomos y diversas autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, quienes se reunieron durante casi 4 meses para diagnosticar y generar soluciones para resolver los principales problemas en el acceso a la justicia. De dicho trabajo se recomienda a las 32 entidades federativas que su legislación civil y familiar tenga carácter de igualitario, a fin de eliminar todas las formas de discriminación y desigualdad en este marco, para generar las mismas oportunidades, y sugiere incorporar el lenguaje incluyente y respetuoso a todos los derechos humanos. Por ello, las exhorta a revisar sus códigos civiles y familiares sustantivos con el objetivo de erradicar todo contenido que implique discriminación y desigualdad e incluir preceptos orientados a materializar la igualdad en el marco legal, civil y familiar, ajustado a los estándares de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Por lo anterior me refiero al artículo 324 del Código Civil del Estado, el cual textualmente indica: los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto a los menores, los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación básica del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Del artículo citado resalto lo referente a proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo. El citado numeral adscribe una distinción de oficios, artes y profesiones adecuados para hombres y otros oficios, artes y profesiones adecuados para las mujeres. Es decir, la mera condición de ser mujer es limitante para dedicarse a ciertas tareas, por ser consideradas apropiadas solo para los hombres y viceversa, contraviniendo algunas disposiciones jurídicas. De esta manera y ante las circunstancias discriminatorias que contiene la redacción actual del artículo 324 del Código Civil del Estado y con fundamento en los artículos 72 y 73 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 324 del Código Civil del Estado de Campeche, con la finalidad de eliminar de su redacción el concepto discriminatorio relativo a que existen oficios, artes y profesiones limitado a mujeres o a hombres. Con esta iniciativa se pretende incorporar al Código Civil del Estado el uso del lenguaje incluyente, a fin de combatir la discriminación, desigualdad entre los géneros y la eliminación de roles y estereotipos tradicionales atribuidos a mujeres y hombres, y armonizarlo a las normas nacionales e internacionales vigentes que protegen el derecho de igualdad y no discriminación de las personas. Por lo anterior, presento esta presente iniciativa. La 62 Legislatura del Estado de Campeche decreta: artículo único. Se reforma el artículo 324 del Código Civil del Estado de Campeche para quedar como sigue: los alimentos comprenden la comida, el vestido, la alimentación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto a los menores, los alimentos comprenden, además de los gastos necesarios para su educación básica del alimentista y proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuado a sus circunstancias personales. Es cuanto. Muchísimas gracias. Se tiene por recibida su iniciativa, compañera diputada.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Asunción Caballero May. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66. Por permiso, diputada presidenta, compañeros diputados, medios que nos acompañan, público en general. Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que nos confieren la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, 47 fracción segunda y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 735 y 746, derogar el artículo 742 y la fracción quinta del artículo 743, todos del Código Civil del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. La familia es la organización más general, pero asimismo es la que más satisfacciones y a la que mayor importancia le da el hombre, ya sea por vínculos sociales legalmente consagrados o por vínculos sanguíneos. El pertenecer a una agrupación de este tipo es sumamente importante en el desarrollo psicológico y social del individuo. La familia es la organización más preciada a la que se puede pertenecer, es el núcleo más cercano a uno mismo, de ahí la relevancia del cuidado mutuo de sus integrantes. En cada familia el bienestar de quienes la conforman se convierte en una constante preocupación de cada uno, pero principalmente del jefe de familia. No solo preocupa el bienestar presente, sino el temor de la suerte que correrían los miembros más indefensos a los que aún no han concluido su proceso de preparación para velarse por sí mismos y emprender el camino para conformar su propia familia en caso de que la cabeza llegare a faltar. De ahí la importancia de que como representantes de los ciudadanos integrantes, cada uno muy seguramente de una familia, velemos por su bienestar y dentro de un marco jurídico que les dé seguridad y protección, dictemos las normas adecuadas para lograr ese objetivo. Los constantes cambios económicos en muchas ocasiones provocan que la estabilidad de las finanzas en el núcleo familiar se vean amenazados, ya sea por pérdida de empleos o por causa de algún vicio. Muchos pueden ser los factores entonces. Padres de familia en su desesperación pueden contratar deudas o dilapidar el patrimonio ya alcanzado de la familia, poniendo en riesgo entonces el bienestar de todos los integrantes del núcleo familiar. Por ello, es fundamental contar con un patrimonio de familia que se encuentre salvaguardado, que sea inalienable e inembargable en beneficio de quienes aún no pueden valerse por sí mismos. La importancia de la seguridad de contar con un techo y un lecho donde dormir debe de ser ampliamente tutelado para cada familia campechana. Es cierto que ya el Código Civil actual contempla la institución del patrimonio de familia y que para constituirlo se debe de seguir un trámite simplificado ante un órgano jurisdiccional. Sin embargo, se establece un monto máximo por el que se pueda constituir, monto que se encuentra muy por debajo de los que otras entidades federativas del país han determinado. El patrimonio de familia normalmente se puede constituir sobre la casa que se habita y sobre una parcela para cultivo, en su caso, pero sin rebasar el monto previsto en la ley. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si la casa habitación en la que ha vivido la familia rebasa el límite previsto? Entonces, no se puede constituir sobre esa propiedad, lo que se traduce en que beneficio en la ley es letra muerta para esa familia. El patrimonio que se va forjando en cada familia no tiene una medida exacta, está en función de los esfuerzos y de la preparación y dedicación de cada uno, por lo que pretender fijar una medida con la cual se pueda tasar a todos por igual, como lo contiene actualmente el Código, genera injusticias en ciertos casos como el que ya mencioné. Lo más aproximado a lo justo, considero y espero que la mayoría coincida, sería que se pueda constituir el patrimonio de familia sobre la casa propia que se habita, independientemente del valor que ésta tenga, porque es la que han alcanzado a forjar con su esfuerzo y las condiciones que deban de conservar en caso de que sobrevenga la mala fortuna que acabe la seguridad de un techo y un lecho para la familia. Por lo expuesto es que propongo que el artículo 742 del Código Civil del Estado de Campeche, que contiene el monto máximo hasta por el que se puede constituir el patrimonio de familia, se derogue y no exista entonces un máximo para constituirlo.
El límite estaría en el bien inmueble que puede inscribirse en el registro público, en el que consistiría en la casa habitación de la familia y el menaje de casa, como son los muebles de la misma y una parcela cultivable en su caso. Por lo anterior, someto a consideración de este honorable Congreso el siguiente proyecto de decreto. Primero, se reforman los artículos 735, fracción primera, segunda y tercera, 746, y se derogan los artículos 743, fracción quinta del Código Civil del Estado de Campeche, para quedar como sigue. Artículo 735. Son objeto del patrimonio de la familia, la casa habitación de la familia y el maneje de casa. El lote destinado a la construcción de casa habitación, siempre que la familia no cuente con una parcela cultivable cuya extensión no podrá ser mayor que la fijada a la pequeña propiedad en las leyes relativas. 742, artículo derogado, el quinto derogado, y artículo 746, cuando haya peligro de quien tiene la obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los está dilapidando, los acreedores alimentistas, y si estos son incapaces, sus tutores o el Ministerio Público tiene derecho de exigir judicialmente que se constituya el patrimonio de la familia. En la constitución de este patrimonio se observará en lo conducente lo dispuesto en los artículos 743 y 744. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Atentamente, diputada María Asunción Caballero May, diputado Rosario de Fátima Gamboa Castillo, diputado Jaime Muñoz Murfín, diputado Eliseo Fernández Montúfar, diputado Silverio Baudelio Cruz Quevedo, diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, diputados Carlos Ramiro Sosa Pacheco. Es cuanto. Diputada Presidenta, la diputada Ileana Herrera solicita permiso para ausentarse de esta sesión. Permiso concedido. ¿Esta es la que te tengo? No, este es... Se tiene por recibida su iniciativa, compañeros. Diputada, ¿no dejó la copia? Se le concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Avilés Avilés. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. La libertad es una garantía a la que todo ser humano tiene derecho. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, medios de comunicación, ciudadanos que hoy nos acompañan. Tras la ola de amenazas, asesinatos y secuestros de periodistas en diferentes partes y estados de la República Mexicana, en nuestro estado de Campeche debemos garantizar la libre expresión y seguridad de todos los periodistas y comunicadores que ejercen una ardua labor en su trabajo cotidiano. Por esta razón, yo, Adriana de Jesús Avilés Avilés, diputada independiente del 17º Distrito, hago un llamado al secretario de Seguridad Pública, al doctor Jorge Argáez Uribe, y al fiscal general del Estado, al doctor Juan Manuel Herrera Campos, a que tomen las medidas necesarias para garantizar y salvaguardar la seguridad de todos y cada uno de los periodistas y comunicadores de nuestro Estado. Eso hoy, compañeros. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Elia Ocaña Hernández. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica.
43% de las mujeres pueden salvar su vida si son atendidas oportunamente en atención a su salud. Con su permiso, mesa directiva. La representación legislativa del Partido Nueva Alianza presenta una iniciativa por la vida, en especial por la atención de la salud de las mujeres. Compañeros diputados y diputadas, amigos de los medios de comunicación, público en general, buenas tardes. El 28 de mayo ha sido declarado el Día Internacional por la Salud de la Mujer, pero en 2015 el Congreso de la Unión decretó el Día Nacional por la Salud de la Mujer, queriendo a través de esta fecha recordar al sector salud, gobierno federal, estatal y municipal, que aún falta mucho por hacer en materia de atención de salud de la mujer de todas las edades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos da el siguiente dato numérico: el 15.7% de las mujeres en México no cuentan con un servicio de atención de la salud, no están inscritas y no reciben atención ni medicamentos. Los suscritos diputados integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Campeche y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía un proyecto de iniciativa para adicionar las fracciones séptima, octava, novena, décima, décima primera y recorrer el texto actual de la fracción séptima, quedando como fracción décima segunda, todas del artículo 28 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, al tenor de la siguiente exposición de motivos. En apoyo a esta iniciativa, se utilizará información relevante tomada de un documento de enero 2017 elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, denominación Visión General de México. Destaca: sigue siendo una necesidad apremiante hacer reformas de salud integrales. Recomendación sobre políticas de salud. Afirma: México puede reactivar el crecimiento al replantear las prioridades del gasto público respecto a infraestructura, capacitación, salud y reducción de la pobreza. Otro párrafo del mismo resumen ejecutivo registra: es necesario hacer más, sobre todo para las mujeres, en su beneficio social. Sintetiza: México ha puesto en marcha iniciativas para erradicar la pobreza, como Progresa, introducido en 1997, Oportunidades, introducido en 2002, y Prospera, creado en el 2014. Se proponen satisfacer necesidades en varios ámbitos como salud, educación y nutrición. Precisa la información: ampliar la cobertura de salud a las familias pobres. La atención de la salud es un derecho, en especial de las mujeres de todas las edades, en virtud de que las familias no pueden realizar los gastos mínimos necesarios en salud, y eso ocasiona riesgos para la vida de las personas. El 28 de mayo de 1987 se instituía el Día Internacional de la Acción para la Salud de las Mujeres, hace ya 30 años, que las mujeres denunciaban problemas que afectaban su salud sexual y reproductiva. Un tema central en esa época era el control de natalidad. También era evidente el escaso conocimiento acerca de tratamientos de salud integral de las mujeres. Otro tema que se destaca hace 3 décadas era la falta de acceso de las mujeres a los servicios de salud, ya que muchas mujeres embarazadas tenían problemas durante el parto natural y mayor riesgo corrían cuando se les realizaba una cesárea. Por desgracia, eran tiempos donde el tratamiento de la salud de las mujeres se realizaba tomándose decisiones sin consultarlas. La vida y la salud de las mujeres y de todos los seres humanos merecen el máximo esfuerzo de salud y una lucha constante, incrementando la atención y tratamientos médicos,
y en esa misión deben involucrarse y comprometerse el sector salud y los tres órdenes de gobierno. El sector salud en 1917 debe tener nuevas directrices clínicas y programas que deben dar respuestas a cada uno de los requerimientos de la salud de la mujer. El Día Nacional de la Salud de la Mujer, establecido en el 2015 en el Congreso de la Unión, para ser conmemorado cada día 28 de mayo, permite que la mujer de todas las edades goce del derecho de ser atendida en sus problemas de salud y que esta sea una prioridad para el gobierno. Reconociendo que la atención integral de la salud de la mujer es un derecho internacional, se pretende lograr mejor el acceso y la atención de las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas ha sido el escenario donde el 2008 se expresó: la violencia contra la mujer es un importante problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud ha concluido que el 35% de las mujeres del mundo entero han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. A nivel mundial, el 38% de los homicidios femeninos se debe a la violencia conyugal. En el marco del Día de la Salud de la Mujer, que se celebró el día 28 de cada año, la representación legislativa del Partido Nueva Alianza aporta esta iniciativa considerando que se deben redoblar esfuerzos, incrementar partidas presupuestales y direccionales para mejorar la atención de la salud de las mujeres del estado de Campeche. Hoy se manifiesta la necesidad de mayor atención a las madres adolescentes y a sus hijos que requieren atención alimenticia. Es importante el diseño de acciones de atención médica, psicológica y brindar una atención integral y interdisciplinaria en beneficio de las mujeres. Por lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de este Congreso el siguiente proyecto de decreto. La 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta, único, se adicionen las fracciones séptima, octava, novena, décima, décima primera y se recorre el texto actual de la fracción séptima, quedando como fracción décima segunda todas del artículo 28 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Campeche. Transitorio, primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales en lo que se oponga al contenido de este decreto. Atentamente, San Francisco de Campeche, 1 de junio de 2017, diputado José Guadalupe Guzmán Chi, diputada Elia Ocaña Hernández. Es cuanto. Se tiene por recibida su iniciativa, compañera diputada. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el día martes 6 de junio de 2017 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, para los que todavía...
No habiendo otro asunto que tratar, queda clausurada esta 19ª sesión, siendo las 13 horas con 2 minutos del día 1 de junio de 2017. Primer secretario, elabore la constancia correspondiente. Buenas tardes.